Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, es un placer estar aquí con ustedes para compartir en este nuevo estudio y aprendizaje desde la Escritura. Les invito a abrir sus corazones y mentes a lo que Dios tiene para nosotros en esta ocasión, sobre un tema fundamental para nuestra vida cristiana. Los flecos, un recuerdo de la fidelidad de Dios y su santidad. Este tema no solo nos conecta con las enseñanzas antiguas del pueblo de Israel, sino que nos desafía en nuestro caminar actual. Pero antes de comenzar, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que las distracciones diarias nos apartan de lo que es más importante? ¿Recordar la fidelidad de Dios y vivir en su santidad? En un mundo donde la sobrecarga de información y el estrés nos rodean, parece que a menudo nos olvidamos de lo esencial, nuestra relación con Dios. Nuestra obediencia a su palabra y cómo su fidelidad nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Hoy, al mirar un pasaje aparentemente pequeño pero poderoso en Números 15, versículo 37 a 41, descubriremos un recordatorio divino que, aunque fue dado a Israel hace miles de años, sigue siendo profundamente relevante para nosotros. Recordemos que el tema central de esta evaluación es los flecos, un recuerdo de la fidelidad de Dios y su santidad. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la obediencia, la santidad y la necesidad de recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. ¿Qué significan estos flecos en nuestros días y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida espiritual? Este es el corazón de lo que exploraremos en esta exposición. Como pastor, mi esperanza es que, al comprender estos principios, todos podamos vivir con mayor claridad en nuestra relación con Dios. Mi objetivo es que este mensaje inspire a cada uno de ustedes a profundizar en su compromiso con la obediencia a Dios, reconocer su fidelidad y aceptar el llamado a vivir una vida santa y apartada para Él. Para ello, vamos a dividir nuestro estudio en 3 puntos principales que se derivan directamente de los versículos que vamos a leer, basándonos en un solo subtítulo. 1. La obediencia como recordatorio de la fidelidad de Dios, Números 15. Versículo 37 a 38. 2. El llamado a ser un pueblo santo, Números 15, versículo 39. 3. La obediencia como camino a la vida eterna, Números 15, versículo 40 a 41. Además, relacionaremos estas enseñanzas con Deuteronomio 11, versículo 18, donde se nos insta a guardar las palabras de Dios en nuestro corazón y actuar conforme a ellas. Primer subtítulo, la obediencia como recordatorio de la fidelidad de Dios, Números 15, versículo 37 a 38. En estos versículos, Dios le da una orden a Israel, poner flecos en los bordes de sus vestiduras, con un cordón azul en cada uno. Este pasaje lo explicaremos más adelante y que tiene como fin un propósito claro, recordar a Israel los mandamientos de Dios y su fidelidad hacia ellos. A lo largo de este estudio, veremos que la obediencia a Dios es el camino hacia la vida eterna, Mateo 7, versículo 21. La vida eterna no se trata solo de la salvación, sino de vivir una vida que honre a Dios, siendo fieles a su llamado. Como lo señala Jesús en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta obediencia no es una carga, sino un camino de bendición. Hoy vivimos en tiempos de crisis y división. La incredulidad y la falta de integridad son cada vez más comunes. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto, muchas personas están descontentas, quejándose de la vida, desafiando la autoridad de Dios, y no reconociendo su provisión en sus vidas.
Las tendencias sociales actuales, como la polarización política, la violencia y la desigualdad económica, son ecos de la desobediencia histórica de Israel, quienes en su tiempo de crisis también dudaron de la fidelidad de Dios. Sin embargo, la respuesta a estos desafíos es la obediencia a Dios. Solo a través de un regreso a los principios bíblicos de obediencia y fe podemos esperar restaurar nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra nación. Recordemos que Dios es fiel y que Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra paz en medio de la tormenta. En medio de un mundo que se enfrenta a tantos desafíos, como la violencia y la inseguridad, es necesario recordar que la verdadera protección y paz vienen de Dios. Salmo 127. Versículo 1 nos recuerda que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el centinela. La obediencia a Dios es el medio a través del cual Él construye y guarda nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser la sal y luz del mundo, Mateo 5, versículo 13 a 14. A medida que enfrentamos los desafíos de este mundo, nuestra obediencia a Dios nos da el poder para ser una luz de esperanza y transformación en medio de la oscuridad. Oremos juntos para que Dios nos dé la gracia de recordar su fidelidad y vivir en santidad. Que podamos, como el pueblo de Israel, seguir su camino y ser fieles a sus mandamientos todos los días de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros se convierta en un testimonio visible de su gracia y su verdad. En el nombre de Jesús, amén. Un saludo cálido a todos. Que esta introducción sobre los flecos, la fidelidad de Dios y su santidad nos inspire a vivir conforme a su voluntad. Que la gracia de Dios nos guíe hacia una vida santa y obediente. Les invito a seguir explorando esta serie y a dejar sus comentarios y reflexiones. Dios les bendiga. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 93 a 22. Pastor Juan Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, prosigamos con este interesante estudio, basado en el primer subtítulo vital, denominado La obediencia como recordatorio de la fidelidad de Dios. Basado en Números 15, versículo 37 a 38, con su tema central denominado Los flecos, un recuerdo de la fidelidad de Dios y su santidad. Pregunto, ¿cuántas veces, en medio de nuestras luchas diarias, nos olvidamos de la fidelidad de Dios? En un mundo lleno de distracciones, desafíos y tentaciones, es fácil perder de vista la importancia de obedecer a Dios. Sin embargo, la Escritura nos presenta recordatorios constantes de su fidelidad y de su llamado a vivir en santidad. Uno de estos recordatorios se encuentra en Números 15, versículo 37 a 38, donde Dios le da al pueblo de Israel una orden específica, colocar flecos en los bordes de sus vestiduras. A lo largo de los pasajes que vamos a explorar que estos flecos no eran solo un adorno, sino un símbolo visual de la ley de Dios. Un recordatorio tangible de su fidelidad y un llamado constante a vivir de acuerdo a su santidad. Hoy, quiero que consideremos cómo estos flecos tienen un mensaje profundamente relevante para nosotros en el mundo actual, donde las crisis, la inseguridad y las divisiones nos desafían a mantener nuestra fe y obediencia. Como pastor, es que cada uno de ustedes comprenda cómo estos principios, tan antiguos como el pueblo de Israel, siguen siendo de vital importancia en nuestra vida cotidiana. Espero que, al final de este tiempo, podamos evaluar sobre cómo vivir en obediencia a Dios y cómo podemos ser un reflejo de su santidad en un mundo que desesperadamente necesita su luz. En Números 15, versículo 37 a 38, Dios ordena a los israelitas que coloquen flecos en los bordes de sus vestiduras. ¿Por qué? Porque estos flecos eran un recordatorio visible de la ley de Dios, un símbolo de su fidelidad hacia su pueblo. Cada vez que los israelitas miraran esos flecos, recordaban que Dios había hecho una promesa a su pueblo y que ellos, a cambio, debían obedecer sus mandamientos. Hoy, nosotros también necesitamos recordatorios constantes para no apartarnos de la obediencia a Dios.
En medio de nuestras luchas y distracciones, debemos recordar que la obediencia a Dios es el camino para experimentar su fidelidad. En Deuteronomio 6, versículos 6 a 9, Dios nos llama a atar su palabra en nuestro corazón y a vivirla día a día. Los flecos, de alguna manera, eran la forma en que Israel mantenía viva esa relación con Dios, un recordatorio de su presencia constante. En estos tiempos, en la sociedad moderna, estamos rodeados de distracciones, falsos ídolos y presiones que pueden alejarnos de la obediencia a Dios. ¿Cómo podemos, nosotros hoy, poner flecos en nuestras vidas que nos recuerden constantemente a Dios y su fidelidad? 1. La palabra de Dios en nuestro corazón. Como se menciona en Deuteronomio 6, versículos 6 a 9, debemos poner las palabras de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente, de manera que guíen nuestros pensamientos y decisiones. Podemos comenzar y terminar cada día leyendo y meditando en la Biblia, utilizando versículos específicos como flecos espirituales que nos recuerden su fidelidad. Por ejemplo, tener versículos escritos en lugares visibles, como en la pantalla de inicio de tu teléfono o en notas cerca de tu escritorio, puede servir como recordatorio constante de la verdad de Dios. 2. Oración diaria. La oración es otra forma de poner flecos en nuestra vida. Al dedicar un tiempo diario para hablar con Dios, le estamos mostrando que Él es una prioridad en nuestras vidas. Esto también nos recuerda constantemente su presencia y fidelidad, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Establecer una rutina de oración al despertar, antes de las comidas y al acostarse, puede ser un cordón azul que nos conecte con su santidad. 3. Acciones que reflejan obediencia. Así como los israelitas debían poner los flecos en su ropa, nosotros debemos demostrar nuestra obediencia a Dios mediante nuestras acciones diarias. Esto incluye ser honestos, amorosos y justos en nuestras interacciones con los demás. Practicar la obediencia en nuestras decisiones cotidianas es como usar los flecos, porque nos recuerda constantemente que vivimos bajo la autoridad de Dios. Como los israelitas usaban los flecos en sus vestiduras, hoy podemos utilizar símbolos visibles que nos conecten con la fidelidad de Dios. Estos símbolos pueden ser un versículo en tu oficina o coche. Estos elementos son flecos espirituales que nos recuerdan, al verlos, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La forma en que servimos a los demás puede ser un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. Cuando servimos a otros, estamos reflejando su amor y fidelidad hacia nosotros. El servicio desinteresado nos conecta con la idea de ser luz y sal en el mundo, Mateo 5, versículo 14 a 16. Lo que actúa como un recordatorio constante de que estamos llamados a vivir en obediencia a Dios y a reflejar su carácter. Así como los flecos servían como un recordatorio visual de la ley de Dios para el pueblo de Israel, hoy tenemos muchas maneras de colocar flecos espirituales en nuestras vidas que nos ayuden a mantenernos enfocados en su fidelidad y santidad. Al hacerlo, no solo nos recordamos a nosotros mismos la fidelidad de Dios, sino que también demostramos a los demás cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Así es, vivimos en un mundo lleno de inseguridad, crisis políticas y divisiones sociales. La sociedad se enfrenta a problemas similares a los que vivió el pueblo de Israel en el desierto: falta de confianza, incredulidad y una desconexión de los principios divinos. Como dice en Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. De modo que, a través de nuestra obediencia, podemos ser un farol de esperanza en un mundo caótico. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5, versículo 14, y en medio de la inseguridad y la violencia, nuestra fidelidad a su palabra puede traer paz, unidad y transformación. Como creyentes, estamos llamados a vivir con valentía, fe y obediencia. Debemos tomar los flecos de nuestra vida diaria, recordar la fidelidad de Dios, vivir en santidad y así ser instrumentos de paz y luz en medio de un mundo quebrantado. Que al mirar las pruebas y dificultades de la vida, podamos recordar que, como lo hizo Jesús en su sacrificio, nosotros somos llamados a vivir en obediencia a Dios,
confiando en su promesa de que, aunque el camino sea difícil, la victoria es nuestra en Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente. Les invito a seguir profundizando en este estudio y cómo podemos ser un pueblo obediente en medio de los desafíos del día a día. Estaré esperando sus comentarios edificantes y les animo a seguir siendo fieles testigos de la luz de Cristo. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino de obediencia como recordatorio de la fidelidad de Dios. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22. Y bendiciones abundantes para todos. Y lo esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 93-22. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien online. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. No tememos lo que venga, Él va a guiar. En cada paso su luz brillará. De su mano veremos su gloria. Un futuro lleno de su victoria. Al finalizar este año damos gracias por su fidelidad que nunca pasa. Hacia lo nuevo avanzamos con paz. En Cristo su promesa es nuestra verdad. Lo viejo ya se va, lo nuevo ya llegó. Dios hace nuevas todas las cosas. Camino en Él, renuevo mi fe. Confiado en su poder y en su gran amor. Lo viejo ya se va, lo nuevo ya llegó. Dios hace nuevas todas las cosas. Camino en Él, renuevo mi fe. Confiado en su poder y en su gran amor. No tememos lo que venga, Él va a guiar.